Es un verdadero placer estar conversando contigo en esta sala, una conversación entre amigos. Nosotros somos compañeros, pero somos amigos, pero tengo una cierta responsabilidad, porque tu nombre va a pasar a la historia de la Universidad de La Rioja. Pedro José Campos García fue el primer rector de esta universidad. Yo soy consciente de la importancia que eso tiene, espero que tú también. Para mí es una gran responsabilidad esta conversación entre amigos que vamos a tener. De acuerdo, Susana. Muchas gracias, lo primero. Permíteme darle las gracias a ti y al Servicio de Comunicación de la Universidad, que es el que ha puesto en marcha esta conversación. Yo creo que puede ser agradable, vamos a charlar, como tú decías, como amigos, o sea que, oye, yo aquí calladito y lo que me preguntes. ¿Te has dado cuenta que he dicho Pedro José Campos García? Yo sé que el José nos lo dejamos muchas veces, pero a ti te gusta reivindicar por lo menos siempre esa J en tu nombre. Yo me vas a permitir que te llame Pedro, para mí eres Pedro, para el departamento eres Pedro y creo que para la universidad eres Pedro. A ver, el próximo día 7 de septiembre impartirás lo que hemos llamado tu última lección. Te queremos hacer un pequeño homenaje debido a tu inminente jubilación. Yo sé perfectamente que ese día no nos vas a hablar, no nos vas a dar una clase como tal, no nos vas a hablar de ciencia de materiales o de fotoquímica o de química orgánica, pero ¿me puedes decir, sin desvelar mucho, de qué nos vas a hablar en tu última lección? Pues sí, por supuesto. He pensado hacer una cosa que es una especie como de un vistazo, un recorrido de mi vida y de la relación que he tenido con la química. La química ha sido mi vida, entonces mi relación es muy intensa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar cuando yo era niño y empecé con los primeros experimentos de química, y la idea es ir desgranando un poco todos esos años, que han sido muchos, para, bueno, pues ver esa relación. La verdad es que yo lo titulo como algunos recuerdos. Claro, evidentemente no voy a hablar de todo. Y claro, para mí la investigación es la parte esencial un poco de la química. Entonces voy a hablar sobre todo de la investigación que he hecho y también de ese tipo de relaciones que hay con la gestión o con otro tipo de cosas. Y por supuesto saldrán mi vida personal, saldrá mi familia, es un poco de todo, va a ser una mezcla curiosa. De hecho, tu vida hasta llegar aquí a Logroño en el año 92 ha sido bastante nómada. Has tenido que tomar decisiones profesionales muy importantes y eso ha conllevado a que has tenido que tomar decisiones personales, familiares, pues muy importantes también, sobre todo pensando en esos desplazamientes de ciudad, en esos cambios de domicilio y de ciudad. Entonces, a nivel familiar, ¿cómo has llevado eso? Bueno, ha habido de todo. Mi primer desplazamiento fue de Zaragoza a Oviedo, y ese fue, digamos, yo solo. Era todavía un recién licenciado, estaba comenzando la tesis doctoral, por lo tanto no fue muy problemático. El segundo desplazamiento importante fue hacer el postdoc. Ya estaba casado y entonces, bueno, gracias a que tengo una mujer, Nieves, que es una maravilla, que ya dejó su vida y su trabajo en Oviedo y me acompañó a Estados Unidos. Y luego el desplazamiento más fuerte, más importante, fue el llegar aquí. Llegar aquí el año 92, como tú decías, evidentemente ya tenía 2 hijas y, digamos, fue un tema duro, sobre todo duro para mis hijas, especialmente para mi hija mayor, que tenía 11 años, tenía su vida casi hecha en su colegio, sus amigas, sus amigos, pero bueno, hubo que hacerlo. Y evidentemente fue muy fuerte también para Nieves. Nieves estaba trabajando, bueno, dijo que me acompañaba, por supuesto, por encima de todo, y ahí está. Bueno, pues desde luego un reconocimiento hoy para Nieves, para las niñas también, bueno, sí, niñas sí. Entonces. Adultas hoy, pero desde luego un reconocimiento a Nieves, sobre todo porque al fin y al cabo todo lo que ha sido tu vida ha sido un equipo, unas decisiones en común y un trabajo en común, y yo creo que eso hay que reconocérselo.
Me has dicho, bueno, tú eres de Zaragoza, estudiaste en Zaragoza la licenciatura y te desplazas a Oviedo a hacer la tesis doctoral. Supongo que te darían alguna beca, conseguirías alguna beca. Cuando estás ahí en Oviedo ya te contratan incluso de profesor. Sí. ¿Cuántos años estuviste tú en Oviedo Pues en total serían unos 15 años. Si descontamos el año y pico, casi 2 años de Estados Unidos, pues eso, unos 15 años. O sea, 15 años en Oviedo, donde tú, empiezas como doctorando, acabas como catedrático, porque tú estás en Oviedo y ya eres catedrático de universidad allí. En ese impasse de los 15 años, como has dicho, el postdoc, Estados Unidos. ¿Qué recuerdos te trae Estados Unidos? Hombre, a nivel ciencia me los puedo imaginar, y a nivel personal. A nivel personal, muy fuertes. Allí nació Esther, mi hija mayor. Ese es el recuerdo fundamental. Y luego, pues es el recuerdo del trabajo, el recuerdo de la sociedad norteamericana, que tú también la conoces, que es tan diferente a la nuestra, y yo creo que más en aquella época, ¿no? Digamos, ahora nos hemos americanizado bastante, ¿no?, en esta sociedad nuestra. Pero en aquel momento, el año 80, estábamos a años luz de la sociedad norteamericana, ¿no? Y luego, bueno, pues el frío intenso de Wisconsin, ¿no? El ver los lagos helados, el hacer estupendos amigos, muchos de ellos españoles que estaban allí, y bueno, sobre todo, pues eso, la idea de llegar allí dos personas solas y volver tres. Eso tuvo que ser, claro. Tu hija es americana. Es americana, sí. Tu hija es americana. Tiene el pasaporte azul. Vale, establecido en Oviedo, catedrático de universidad, con la familia formada, porque la pequeña también nació allí en Oviedo, ¿no? O sea, que estabais ya la familia formada, asentada, tu catedrático, formando parte de un grupo de investigación importante. Ahora dime, ¿cómo te dicen, te quieres ir a Logroño a poner en marcha la Universidad de La Rioja? A ver, ¿quién te llama? ¿Cómo te lo dicen? ¿Qué te ofrecen? ¿Y qué hace que te quieras liar la manta a la cabeza y decir, dejo mi vida totalmente cómoda y asentada y me voy a Logroño? Bueno, pues probablemente mucha gente incluso lo dijeron en aquella época, estás loco, estás loco. Pero bueno, fue una llamada del Ministerio de Educación, concretamente de la Dirección General de Universidades, le llevaba la profesora Ana Crespo, y bueno, querían poner en ese momento la universidad en marcha. Hubo un momento político, digamos, dulce, había un gobierno del mismo color, tanto en Madrid como en La Rioja, y entonces habían acordado una reivindicación riojana muy antigua, o bastante antigua, ¿no?, que era la universidad, ¿no? Entonces nos llaman allí a Oviedo, y bueno, yo dije, bueno, pues voy a Madrid. Entonces al día siguiente, a los 2 días fui a Madrid, me entrevisté con la directora general, con el secretario de Estado, era Juan Rojo, y bueno, me dijeron que si me apetecía, que adelante. Entonces, bueno, yo lo que realmente vi allí es, digamos, la oportunidad de hacer algo realmente importante dentro de la universidad. O sea, yo era un universitario, digamos, de siempre, desde que empecé a la universidad dije que esto era mi vida, y esto es lo máximo que te pueden ofrecer, poner en marcha una universidad. Evidentemente yo suponía que iba a ser duro, pero fue mucho más duro todavía de lo que yo suponía. Pero bueno, las cosas se pasan y, como pasa siempre, los recuerdos se dulcifican y te acuerdas de las partes mejores y no de las peores, ¿no? Pero lo tendríais que pensar, tendrías, sí, Nieves, sí. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿No nos vamos? ¿Qué hacemos? Como a Logroño. ¿Conocías Logroño hasta entonces? Sí, había estado alguna vez de paso, porque claro, nosotros como vivíamos en Oviedo, pero mi familia estaba en Zaragoza, mis padres, mis hermanos, hacíamos los veranos sobre todo y las navidades el viaje de Oviedo-Zaragoza, ¿no? Entonces alguna vez habíamos parado en Logroño. Y además tenía unos estupendos amigos de Logroño que nos habían invitado una vez, entonces había estado, e incluso conocía a la calle de Laurel y me había tomado ya algún pincho del Soriano. Pero vamos, era una cosa muy... Ya. Bueno, vale, tomáis la decisión, no digo tomas, tomáis la decisión, Sí, sí, sí.
sigo reivindicando ahí el papel de Nieves y por supuesto de las niñas que, como has dicho, pues sobre todo a Esther pues le costó más. Vale, aparte, dices que sí, aparte de las cuestiones logísticas, tienes que buscar piso, hay que buscar colegio para las niñas, bueno, todo lo que es la vida, digamos, cotidiana, ¿no? A nivel profesional, vienes aquí y ¿qué te encuentras profesionalmente aquí en Logroño para montar la universidad? Porque claro, esto fácil no tuvo que ser. No, fue bastante duro, como decía antes. En principio, el campus de Logroño, de La Rioja, constituía algo así como el 10% de la Universidad de Zaragoza. Entonces, la idea del ministerio, idea bastante terrible, por supuesto, era que se desgajara ese 10% y a coste cero, o sea, con el mismo presupuesto que tenía Zaragoza en general, nos pasaran una parte. En aquel tiempo no estaba, digamos, la universidad dependía directamente del ministerio, no estaba, digamos, en la comunidad autónoma. Ya está. Entonces, claro, eso era una irrealidad. De hecho, eso supuso un grave problema económico en los primeros años de la universidad. Y luego, aparte digamos, personal, pues claro, te encontrabas aquí con una serie de profesores que había de todo. Facultad de Derecho, que ya estaba instituida, estaba el colegio universitario, estaba la escuela de peritos, la escuela de magisterio, la escuela de empresariales, pero como muy deslavazado. Todo eso dependía de Zaragoza. Los grupos de investigación, que había algunos que dependían de Zaragoza, pues dependían de Zaragoza. Entonces, claro, lo primero que vi yo es que había que hacer Universidad de La Rioja, no el campus de La Rioja ni el grupo de investigación de no sé qué que está aquí. Entonces, bueno, eso fue uno de los objetivos, ¿no? O sea, el intentar que los profesores se sintieran Universidad de La Rioja. Evidentemente, algunos profesores optaron por seguir en Zaragoza, se marcharon a Zaragoza, y eso, hubo, digamos, libertad para ello. Pero bueno, eso fue complicado. Luego, aparte, bueno, pues como siempre pasa en estos casos, al fin y al cabo, yo soy consciente de que mi cargo aquí era un cargo político, muy político, digamos, nombrado por un partido determinado. Entonces, evidentemente, llegar aquí y los del partido contrario, bueno, pues a degüello, e incluso los del propio partido también, porque yo era un paracaidista, era una persona que venía de Oviedo, encima era de Zaragoza y tal. O sea que, bueno, eso fue duro, fue duro. Lo que pasa es que, bueno, en 2 años, que es lo que estuve yo, pues intentamos poner en marcha esto. Gracias sobre todo a unos personal del PAS, por ejemplo, muy animoso, ¿no? Que tuvo que hacer de todo lo que no había hecho y poner en marcha todas las oficinas y tal. Y profesores que la mayoría de ellos aceptaron de buen grado y, digamos, comulgaron con las ideas de que esta era la Universidad de La Rioja y tenía que seguir para adelante, ¿no? Pero bueno, fue muy duro a nivel personal. De hecho, bueno, incluso a nivel físico, ¿no? O sea que... Ya, fueron momentos. Bueno, también tenías un equipo, ¿no?, de vicerrectores también, que en principio me imagino que también sería difícil buscar también... Sí. Fue complicado, ¿no? Fue complicado, pero bueno, conseguimos que gente un poco de aquí y gente de otros sitios. Con algunos de ellos sigo teniendo una relación excelente y hemos hecho amistad para toda la vida, ¿no? Fueron momentos, pues, esos que te marcan, ¿no? Bueno, como dices, pues eso, la mente es selectiva y parece que nos quedamos más con los buenos recuerdos. De hecho, ¿te acuerdas del día de la primera inauguración de curso, el curso 92-93? Sí, me acuerdo y me acuerdo en el ayuntamiento, en el auditorio del ayuntamiento, con el ministro entonces de Educación, que era Alfredo Pérez Rubalcaba, un excelente amigo que por desgracia nos dejó hace poco, y la verdad es que me acuerdo mucho. Y estuvimos en el ayuntamiento también tomando posesión, el equipo rectoral, digamos, la comisión gestora. Sí, me acuerdo bastante de ese día. Yo me acuerdo de ese día también, porque yo era doctoranda y fue el primer acto académico al que asistía, y me acuerdo perfectamente también del día y del momento, como dices, ahí en el ayuntamiento. ¿Qué diferencias hay entre la UR, la Universidad de La Rioja, de 1992 y la UR de hoy en día, 2021? Pues abismales, diría yo, a todos los niveles, incluso a nivel físico.
tenemos edificios, tenemos laboratorios, tenemos bueno, una infraestructura para una universidad pequeña como esta, pero digamos aceptable, ¿no? En aquellos tiempos no teníamos nada, prácticamente. O sea, la oficina del rectorado era lo que hoy día es la fundación, que es esa especie de extraña oficina que hay en la calle, en la Avenida de la Paz, ¿no? No estaban los edificios, el CCT, ni el Quintiliano, ni la biblioteca, ni todo eso se ha ido haciendo, ¿no? La diferencia era abismal. No llegaba a 200 profesores, como 50 PAS, es que una diferencia tremenda, ¿no? Hoy día es una universidad funcionando y que funciona razonablemente bien, que creo que además tiene una gran ventaja sobre muchas universidades, que es un poco el tamaño, ¿no? Este tamaño, digamos, humano, personalizado de los alumnos, que nos permite conocer a la gente y hacer las cosas, yo pienso que mejor a nivel docente, por ejemplo, que otros. A nivel de investigación, evidentemente, en aquellos momentos había unos pocos grupos de investigación, en química, por supuesto, había alguno, y también en algunas facultades, en algunos grupos de humanidades, que estaban trabajando bien, pero claro, hoy día estamos con grupos que están trabajando muy bien, que están publicando en las mejores revistas del mundo. La diferencia es abismal. Vale. Tú, vamos a pasar ya a lo que es la época de rector, porque tu vida en la universidad, no, desde luego, eso ha sido una pequeñísima parte, un aporte importante, pero una pequeñísima parte. Tú te incorporas como profesor al departamento, eras el único catedrático del departamento, incluso, si no me equivoco, de la universidad. Había muy pocos profesores titulares, como has dicho, algunos se fueron a Zaragoza, otros optaron por quedarse, pero mi sensación es que tú contaste con la gente que había aquí, en Logroño. Claro, esa gente, digo del departamento de química, que es lo que yo más puedo conocer, ¿no? Eso fue un poco el germen de lo que es hoy el departamento de química. Entonces, no sé, ¿tú te sientes satisfecho de cómo ha evolucionado el departamento? O sea, de verdad que para mí es muy importante eso, que tú viniste, respetaste a la gente que había aquí, confiaste en la gente que había aquí y bueno, hemos ido creciendo y evolucionando. ¿Tú estás satisfecho con el departamento de química que se ha creado? Yo te diría que es una de las cosas que más satisfecho estoy de mi vida, de todas las cosas que he hecho en mi vida, que han sido muchas, aparte de las cosas personales y tal. A nivel profesional, creo que de lo más importante que he hecho ha sido el departamento de química. Evidentemente yo no lo he hecho, pero he contribuido. Entonces la verdad es que estoy muy contento de cómo está. Quiero decir, cogimos el departamento con unos pocos profesores unidos a Zaragoza con grupos y tal, y hoy día es el departamento, digamos, creo que funciona muy bien. A nivel de investigación, por supuesto, el número 1 de la universidad. Y creo que eso ha sido un poco el labor de todos. Y hemos empujado un poco, ¿no? Hemos empujado para que esto fuera adelante. La verdad es que la obsesión de que fuera departamento de química la tenemos, y tú también la has tenido, porque hemos estado juntos. O sea que yo creo que fue una temporada esa que estuvimos juntos en el departamento 8 años, muy intensa, y fue, digamos, un poco la que hizo que el departamento se fuera aglutinando, ¿no? Y hoy día, pues ahí está. Evidentemente hay, como siempre, problemas, hay tal, de todo, pero bueno. A mí me sorprende, Pedro, que tú, después de haber sido rector, no has abandonado nunca la idea de la gestión. Quiero decir, tú podías haber dejado de ser rector, te incorporas al departamento, centrarte en tu grupo de investigación, que ahora hablaré de él también, en la investigación y en la docencia, y haber vivido mejor, pero sin embargo, tú nunca has abandonado ahí la gestión. A mí me parece un acto de generosidad y, de hecho, yo creo que en toda tu carrera no has abandonado hasta fecha de la jubilación lo que es la gestión. Nada más dejar el rectorado, ¿qué inquietud tenías tú? ¿Cuáles eran las inquietudes a nivel de gestión? Pues hombre, un poco lo que comentaba antes, ¿no? El departamento como tal. Y luego un tema fundamental, que yo, claro, como venía de un grupo, ¿no? En el que la investigación es un poco lo de siempre, y la investigación se basa sobre todo en tesis doctorales, era poner en marcha el
programa de doctorado. El programa de doctorado, evidentemente, de toda la universidad, pero de química en concreto. Entonces fue el año 93-94 cuando empezamos ya con el programa de doctorado de química. Entonces ahí ya tiré de ese carro porque para mí era fundamental. Y de hecho la primera tesis que se leyó en esta universidad fue de química, la segunda tesis que se leyó la dirigí yo. Las 5 primeras tesis que se leyeron fueron de química y fue en el año 94. Ese dato no me lo sabía, pero lo he mirado, Lo he mirado. Y las 5 primeras que se leyeron, que fueron en el año 94, no se leyeron más en ese año, las 5 fueron de pues era un poco, eso es un poco la historia. Entonces, claro, ¿qué ha pasado? Pues, bueno, yo tenía ya en ese momento algo de experiencia de gestión, el tema del doctorado, y además la que tenía también de Oviedo. Para mí era una especie de obligación, o sea, tenía que estar ayudando, tenía que estar... La Universidad de La Rioja, quieras que no, la he sentido como algo mío desde siempre, ¿no? Entonces, había que estar ahí ayudando, y la química todavía más. Conclusión, hay que meterse eso. De hecho, he dejado la dirección del programa de doctorado hace 3 años. Me consta. Entonces, bueno, creo que es la fundamental. Y luego, otro tema fundamental, que ya lo hemos comentado un poco, era decir, bueno, no todo el mundo del departamento de química, hay buenos investigadores, pero no a todo el mundo le gusta la gestión. Y a mí no es que me guste la gestión, pero como ya tenía un entrenamiento, dije, no, pues hay que coger la dirección del departamento y vamos a ver, intentar hacer esto. Y además coger como secretaria pues a una joven profesional como tú. De eso, mira, me acuerdo perfectísimamente. Estaba yo haciendo el postdoc, claro, no teníamos móvil. Suena el teléfono del laboratorio y me avisan que tienes una llamada. ¿Una llamada? Aquí al laboratorio. Eras tú ofreciéndome ser secretaria del departamento. Para mí, claro, totalmente algo nuevo. Pues yo también me lié la manta a la cabeza, te dije que sí, y ahí estuvimos 8 años de esta etapa en la que, sinceramente, y visto ahora con retrospectiva, aprendí mucho, de verdad que aprendí mucho, fueron momentos durillos también, pero bueno, como decías, nos quedamos con lo bueno y aprendí muchísimo. Tú, después de eso, después de la dirección del departamento, también has seguido involucrado en gestión. Has dicho, director del programa del máster. Sí. ¿Alguna cosa más? La verdad es que el tema del máster, lo del máster surgió un poco como continuación del doctorado. De hecho, cuando empezamos en el año 93-94 el doctorado, había cursos de doctorado. O sea, había un programa que tenía unos cursos de doctorado. Cuando hubo un cambio normativo, uno de los X, tirando a muchos, ¿no?, cambios normativos que hemos tenido en el doctorado y en la universidad, de repente desaparecen los cursos de doctorado y aparece la necesidad de hacer un máster. Tuvimos que montar un máster. Entonces, claro, como venía del doctorado, lo más lógico es que yo cogiera eso. Entonces fue director del máster de química avanzada, que además luego lo juntamos con los de Navarra, y estuvimos unos años. Luego había otro cambio, entonces hubo que hacer un máster distinto, entonces hicimos el máster de química y biotecnología, que para mí fue una apuesta muy interesante, que creo que es una buena apuesta, que está funcionando relativamente bien, y que llevamos ya, pues creo que son 5 o 6 años, ¿no? Entonces, pues también me tocó estar ahí, este año lo he dejado. Y luego, bueno, pues había otras cuestiones que también, bueno, pues el poner en marcha el centro de investigación, que nos pensamos, ¿no?, que podía ser el embrión de un futuro instituto, ¿no? Cosa que veíamos muy lejano, pero bueno, pusimos en marcha el centro de investigación en síntesis química, los grupos de orgánica e inorgánica, y las cosas han salido más o menos bien. Actualmente tenemos un equipo rectoral que está, por lo menos, animándonos en esa dirección, y la idea es que yo dejé la dirección del centro hace unos meses. Hace poco. Y la idea es que esto vaya adelante, ¿no? Y si al final hay posibilidad, pues se puede hacer un instituto de investigación, que es un poco lo que siempre hemos pensado, ¿no?, para tener un poco más de autonomía, para poder tener un poco más de posibilidad de llegar a financiación distinta, etcétera. Sinceramente, Pedro, yo creo que has aportado muchísimo a la Universidad de La Rioja en gestión. Desde luego, ya lo hemos comentado a lo largo de toda la charla, ¿no? En investigación, has montado uno de los grupos de investigación más potentes de la universidad, que ha dado lugar a ¿cuántas tesis? Pues
Yo he dirigido unas 20 tesis. 20 o así. Todavía queda un par de tesis por ahí en marcha que estoy implicado. O sea que... y publicando bien y con proyectos y demás, o sea, que en investigación también. En docencia, por supuesto, aparte de dar docencia en todos los niveles, te has involucrado en la remodelación de todos los planes de estudio que hemos tenido que poner en marcha, o sea, que yo creo que tu aporte a la universidad ha sido mucho y muy completo, además, en todos los ámbitos aquí. Así que yo, desde luego, te doy las gracias. Mirándolo así, tienes razón. Ha sido mucho. De hecho, ahora voy a estar aburrido ahora. Una pregunta cambiando de tercio. Han sido, pues eso, 29 años en la Universidad de La Rioja, me has dicho que unos 15 o así más o menos en Oviedo, te jubilas con, puedo decirlo, ¿no?, con 70 años, con lo cual tu experiencia de ciencia y de universidad es grande. Entonces, en ese sentido, con tu experiencia, ¿qué cambios has visto en la ciencia desde que comenzaste tu tesis doctoral hasta la actualidad? Y lo mismo, la misma pregunta, en la universidad. O sea, cambios en la ciencia y cambios en la universidad, a lo largo de toda tu trayectoria. Pues la verdad es que muchos cambios. Porque estamos hablando del año 1974. Es el año que yo conseguí la beca de investigación para empezar la tesis doctoral. 74. No hacemos cuentas. Muchos. Y la verdad es que sí, una diferencias abismales. Yo creo que puedo enumerar unas cuantas cosas, probablemente me dejaré algunas, ¿no? Una primera idea que me surge ahora es digamos, la extensión, o sea, como diríamos, la ciencia entonces estaba muy en compartimentos estancos, ¿no? Uno era profesor o uno era investigador en química orgánica, en química analítica, en química física, y entonces, bueno, trabajabas en eso y era tu mundo, tus revistas y tal, ¿no? Hoy día eso es impensable. O sea, hoy día no te puedes decir que eres investigador de química orgánica y solo dedicas a la química orgánica. Tienes que hacer más cosas, tienes que conectar con las biociencias, tienes que hacer materiales o tienes que dedicarte a la química cuántica. Quiero decir, hoy día la química es mucho más multidisciplinar, cosa que es muy enriquecedor. Y de hecho, las tesis doctorales que hacemos ahora, los alumnos, los chicos y chicas, salen muy preparados por eso, porque han tenido que trabajar, digamos, con aparatos, con computación, con química, digamos, de puchero, etc. Es una primera diferencia. Luego otra diferencia fundamental es el tema de la información, la bibliografía. Eso ha cambiado de una manera brutal. Es decir, yo todavía me acuerdo, y cuento las historietas como los abuelos, también me acuerdo cuando tenía yo que ir a Madrid, a la biblioteca del CSIC, por ejemplo, a buscar cosas en el Chemical Astras, o a buscar determinados libros que no podías tener aquí y que no sabías. O cuando iba a Salamanca, Nieves es de Salamanca, entonces íbamos a nivel personal, íbamos a Salamanca, pues había contactado yo con el catedrático de orgánica de Salamanca, un señor catedrático de esos, que tenía en su despacho, cerrado bajo llave, la colección del Weilstein, que era el sumum, la enciclopedia de la química orgánica. Entonces, bueno, cuando llegaba a Salamanca me iba a ver al señor este y me dejaba consultar el Weilstein, entonces tenía que estar allí un buen rato apuntando y tal. Hoy día eso es impensable, hoy día tenemos bases de datos, tenemos acceso a cualquier revista, a cualquier cosa. Eso es un cambio brutal. Otro cambio fundamental también que he visto yo es el cambio, digamos, a nivel, digamos, de dónde se hace la ciencia. En el año 74 la ciencia se estaba haciendo fundamentalmente la ciencia, digamos, de cierta categoría, de cierta élite, diríamos. Estaba haciendo en Estados Unidos, estaba haciendo en Alemania, estaba haciendo, hablo de toda la ciencia química, pero vamos, podríamos tener también la física, las matemáticas. Se hacía algo en Inglaterra, en Francia, en Europa y nada más. En España había muy poquito. Hoy día, ¿dónde se hace la ciencia? En todos los sitios. Y sobre todo en China. Quiero decir, es impensable, la gente que no está metida en este mundo no se lo puede imaginar. Hoy día las revistas de élite de química, la mitad de los trabajos en el Angewandte Chemie son de China, pero no de chinos que están en Estados Unidos, sino de chinos. Yeah. Y no solamente chinos, coreanos, vietnamitas, etc. Quiero decir, la ciencia se ha extendido muchísimo. Hoy día se está haciendo ciencia en todo el mundo y hay grupos estupendos en todo el mundo. Eso es un cambio también radical, ¿no? Y otro cambio fundamental también es el tema de la financiación.
O sea, en aquellos momentos hacer ciencia era una desgracia. Cuando llegamos a Oviedo, antes comentábamos, ¿no? Y que no teníamos laboratorio, bueno, pues a mi querido y entrañable jefe, José Barluenga, le costó varios años el conseguir dinero para poder montar en un laboratorio. Hoy día tenemos posibilidades de financiación, evidentemente no altas, no fuertes, pero tenemos acceso a fondos europeos, hay posibilidad de infraestructura. Quiero decir, aun con las quejas que tenemos los científicos de que tenemos poco dinero, no es comparable con lo que teníamos el año 74, ¿no? O sea que la diferencia es... Y bueno, yo creo que se pueden seguir comentando. ¿Y tú crees, por ejemplo, que con la circunstancia que nos ha tocado vivir ahora de la pandemia, que parece que la ciencia, bueno, yo por lo menos así lo veo, es la solución al problema, estamos mejor vistos por la sociedad, que la ciencia en general estará mejor visto y que habrá un mayor aporte económico al desarrollo de la misma? ¿O se nos pasará de aquí al año que viene o 2 años y otra vez nos olvidaremos? No lo sé por qué, pues porque por desgracia las cosas, como tú decías, se pueden pasar, ¿no? Evidentemente la ciencia se ha visto que es la solución. Y hay otra cuestión que es, por ejemplo, el cambio climático, que está ahí, que creo que es mucho más grave que el COVID, está claro, y que también es la solución, es la ciencia. ¿Qué pasa? Pues que el dinero tienen los políticos. Y al final los políticos funcionan en otro nivel, funcionan por los votos. Entonces, que la sociedad estima que la ciencia es buena, pues a lo mejor entonces dicen, pues vamos a darles dinero, porque parece que entonces conseguimos votos. La idea es muy fuerte. Yo creo que se ha visto una mejora, digamos, del nivel, o sea, no nivel, perdón, de la idea de la ciencia. Sin embargo, si vemos las encuestas de percepción, sí, de la CECID, la ciencia siempre ha estado bien considerada, los científicos siempre han sido gente, pero bueno, gente rara, gente tal. Y luego, bueno, pues espero que poco a poco pues los medios de comunicación, ahora que estamos aquí en una grabación, se vayan dando cuenta que no se pueden hacer bromas con la ciencia. Quiero decir, la ciencia es una cosa muy seria, ¿no? Y decir, pintar al científico ese loco que está en el laboratorio con la explosión es muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, cosas de esas. Bueno, me ha faltado decir una cosa, que es de la universidad, ¿no? Que me has preguntado antes. Que digo que reclamamos pues mayor financiación para ciencia, mejores salarios para los científicos, sobre todo predoctorales, que pues eso, les ha costado tanto conseguir esos contratos y bueno, a ver si va mejor. Y si te decía eso, oye, el cambio en la ciencia, vale, y ahora eso, el cambio en la universidad, ¿cómo lo has...? En la universidad también un cambio importantísimo. Quiero decir, yo cuando empecé en la universidad el año 68, entonces los catedráticos eran don Rafael, don Juan, don no sé qué. En Zaragoza había de química, no sé, eran 5 o 6 catedráticos. Sí. Y el método, sobre todo de enseñanza, era totalmente distinto. Quiero decir, era una enseñanza basada únicamente en lo que decía el profesor, no en lo que le llegaba al alumno. Hoy día, en cambio, estamos hablando de la percepción del alumno, el cómo le llega al alumno, etc. El tema de evaluación también ha cambiado totalmente. Quiero decir, la evaluación era un examen, oral o escrito, y ya está. Hoy día hacemos 1000 pruebas y 1000 cosas para que el alumno sea capaz de cogerse y todo eso. O sea que hay un cambio a nivel docente brutal. Yo me acuerdo de mis clases en Zaragoza, éramos 200 o 300 alumnos en un aula enorme. El profesor ni te conocía ni nada. Hoy día estamos hablando de la vez que más tenemos 50 alumnos en un aula, aquí por lo menos. Y otras universidades tendrán más, pero hacen grupos más pequeños, etc. O sea que al principio hay una diferencia enorme en el tema de docencia. Y el tema de investigación ya lo hemos comentado. Quiero decir, no había dinero para la investigación, no había posibilidad de comprarse un aparato, etc. Las peleas que hubo que hacer para montar el laboratorio de Oviedo fueron ingentes, vamos. Y luego aquí lo mismo, que aquí fue un poco más tarde, el año 92, conseguimos algo de dinero para poder comprar una resonancia, etcétera, pero claro, un esfuerzo titánico, ¿no? Y porque, digamos, bueno, pues tenía uno por ahí conocimientos que decían, bueno, vamos a ver si podemos montar la investigación de la química, en este concreto, en La Rioja, pues hay que meter algo de dinero, etcétera. O sea pues muy bien, bueno. Pues finalmente yo te quiero desear muchísima suerte en esta nueva etapa. Yo estoy segura y lo sé perfectamente que la vas a disfrutar y que la vas a disfrutar mucho, pero también es cierto que nos vamos a seguir viendo por el departamento, ¿es así o no? Sí. Vamos, yo no querría
cortar del todo mis raíces. Como decía antes, la universidad, la química ha sido mi vida durante 40 y tantos años, yo incluso diría desde toda la vida. Como comentaré el día ese, mi contacto con la química empezó con 10 años, o sea que quiero decir que... entonces, ¿qué va a pasar? Pues evidentemente he optado por no presentarme a emérito, porque quiero, digamos, tener un poco más de libertad, ¿no? Sí que intentaré ser profesor honorífico para que de alguna manera pueda tener una cierta relación. Un vínculo. ¿no? Un vínculo, exactamente. Y entonces, bueno, pues puedes ir por el departamento a veros, todavía hay cosas de investigación que estamos trabajando y que estoy, evidentemente, no de una manera muy intensa, pero que estoy participando, ¿no? Entonces yo quiero seguir. Pero claro, quiero volcarme un poco pues, en mis aficiones, en mi familia y en mis 3 nietos, mis maravillosos nietos. Que tienes ahí ya trabajo. Pues yo simplemente, Pedro, darte las gracias y decirte que espero con ganas esa última lección el día 7. Ahí estaremos viéndote. Muchas gracias, Susana, y espero no defraudaros. Y gracias también como digo, a la posibilidad de esta conversación y de esa última lección que, bueno, creo que va a ser interesante. Será un día bonito. Será un día bonito. Gracias.